Capítulo 1. El primer nombre que apareció en silencio. Dicen que en mi pueblo el altar siempre había estado muerto. Como una piedra más en medio de la iglesia. Pero aquella noche lo vi respirar. La misa había terminado y los fieles se habían marchado en silencio, dejando tras de sí el olor a incienso y el eco apagado de los cánticos. Yo me quedé solo, recogiendo los misales y apagando las velas. O al menos, eso creía, porque cuando la última llama se extinguió, una brasa desconocida encendió algo sobre el altar. Me acerqué, con el corazón golpeando en el pecho. La madera tallada parecía intacta, pero bajo cierta luz, un trazo extraño empezó a dibujarse. Primero un punto, luego una línea, y finalmente un nombre entero, escrito con un líquido que no brillaba, pero que ardía dentro de mis ojos. No era tinta, no era pintura, era sangre invisible, revelada solo para mí. Lo peor no fue ver el nombre, lo peor fue reconocerlo. Isabel. La campana de la torre retumbó, aunque nadie la tocó. Mi respiración se quebró. Isabel había muerto hacía 3 años, en un accidente absurdo en el río. Nadie hablaba de ella. Su nombre era un silencio prohibido en el pueblo. Y sin embargo, allí estaba, latiendo sobre el altar como si Dios mismo hubiese querido resucitarlo. Extendí mi mano temblorosa para tocar las letras. Sentí frío, como si acariciara el agua del sepulcro. En ese instante, un murmullo recorrió la nave vacía, un susurro tan leve que no parecía humano. 1 a 1. Retrocedí de golpe, tropezando con los bancos de madera. El altar volvió a quedar limpio, desnudo, como si nada hubiese ocurrido. Pero yo sabía la verdad, el nombre había estado allí. Yo lo había visto. Y aquella voz había prometido más. Esa noche no pude dormir. El rostro de Isabel volvía en cada sombra. Sus labios azules. Sus ojos apagados. Preguntas martillaban mi mente. ¿Era un mensaje del cielo o una condena del infierno? ¿Por qué Isabel? ¿Y por qué ahora? Al amanecer, decidí contárselo al sacristán, un anciano que llevaba toda su vida sirviendo a la iglesia. Cuando terminé mi relato, se persignó 3 veces, con los labios apretados. Luego, sin mirarme, murmuró: «Padre, no hable de esto. Ese altar ya lo ha hecho antes». Me quedé helado. ¿Qué significaba antes? ¿Qué otras historias se habían ocultado? Supe en ese instante que mi fe estaba a punto de ser probada, y que el altar no había escrito su último nombre. Apenas había comenzado. Capítulo 2. El nombre que no debía existir. Dicen que la memoria del pueblo está hecha de huesos enterrados y secretos jamás pronunciados. Y esa noche, el altar decidió abrir una tumba que nunca debió existir. Me desperté de golpe, empapado en sudor. Eran las 3 de la madrugada, la hora en que la oscuridad se arrastra más cerca de la piel. Una campanada ahogada resonó en mis oídos, aunque las campanas no habían sonado. Sentí un impulso irresistible, volver a la iglesia. Caminé descalzo por las piedras frías hasta llegar al altar. El aire olía a hierro y a humedad, como si la lluvia hubiese entrado aunque las puertas estaban cerradas. Y entonces, lo vi otra vez. Un nuevo nombre se estaba dibujando. Las letras surgían como venas que se abrían en la madera, primero una M, luego una A, después una R. Mi garganta se cerró al reconocer la palabra completa. Mariana. Me quedé en silencio absoluto. No conocía a ninguna Mariana en el pueblo. No había registro en los libros parroquiales, ni bautizos, ni entierros, ni confirmaciones con ese nombre. Y sin embargo, el altar lo escribió como si aquella persona hubiese pertenecido a nosotros desde siempre. Toqué las letras. Estaban frías, más que el hielo, más que la muerte. Y al hacerlo, una visión me golpeó. Vi un bebé recién nacido envuelto en un paño blanco, llorando sin aire, mientras unas manos desesperadas lo hundían en el río para acallar sus gritos. Retrocedí jadeando, con las manos en la cara. Sentí que me arrancaban el alma. El altar no solo escribía nombres, revelaba pecados ocultos, crímenes que nunca habían sido confesados. Y lo más terrible era que nadie había hablado jamás de esa criatura. A la mañana siguiente, interrogué a los más ancianos del pueblo. Todos negaron conocer a alguna Mariana. Pero cuando pronuncié el nombre, vi un parpadeo extraño en sus ojos, un temblor rápido, como el de quien escucha una maldición antigua. Al final, una mujer muy mayor, casi ciega, me tomó de la sotana y susurró con la voz rota: «Ese nombre, lo oí hace mucho, antes de que usted naciera. Una niña, que no debía haber nacido». La solté con el corazón tambaleando en mi pecho. No era un error. El altar estaba exigiendo memoria. Estaba arrancando la verdad a los labios sellados del pueblo. Esa noche, antes de cerrar los ojos,
Supe una cosa, si Mariana nunca existió en los libros, entonces vivía grabada en la culpa de alguien. Y el altar había decidido revelarla. El problema es que yo ya no era un testigo. Ahora era su cómplice. Capítulo 3. La anciana que juró haberlo visto antes. Esa mañana. El sol apenas rozaba las tejas de la iglesia cuando decidí hablar con doña Carmela. La anciana más vieja del pueblo. Sus manos temblaban como ramas secas. Y sus ojos, aunque nublados, parecían contener siglos de secretos. Padre, susurró apenas. No debería hablar de esto. Pero, el altar, ya ha escrito nombres antes. Hace mucho tiempo. Mi corazón se detuvo. Cada palabra suya era un golpe. ¿Antes? Pregunté con voz temblorosa, intentando ocultar el miedo que me trepaba por la espalda. Doña Carmela me miró fijamente. Y por un momento sentí que veía a través de ella. Como si sus ojos fueran un espejo del pasado. Sí, dijo. Hace 50 años. Yo era niña entonces. La gente lo llamaba milagro. Pero yo lo llamé terror. Cada noche, alguien desaparecía. Y el altar escribía sus nombres. Sin sangre. Sin tinta, invisible para todos. Excepto para quien debía ver. Respiré hondo. El miedo clavado en mi pecho como un cuchillo frío. Intenté razonar. Buscar una explicación, superstición. Histeria colectiva, cualquier cosa. Pero el temblor en su voz me arrancaba toda lógica. ¿Quiénes desaparecían? Pregunté. Doña Carmela bajó la mirada. Y su voz se volvió un hilo quebrado. No eran todos, solo aquellos que guardaban secretos que el pueblo no debía conocer. Pecados, secretos que la gente enterraba con la esperanza de que el tiempo los olvidara. Pero el altar siempre recordaba. Mi mente giraba entre incredulidad y terror. ¿Había sido eso un ciclo repetido durante décadas? ¿Y ahora me tocaba a mí presenciarlo de nuevo? Padre, continuó ella, cuidado, porque cuando los nombres aparecen, la verdad no se detiene ante nada. Y lo que aparece sobre ese altar, siempre cambia la vida de quien lo ve. Sentí un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies. El altar había marcado a Isabel, luego a Mariana, y ahora yo sabía que no era un accidente, ni una señal aislada. Era un patrón, un juicio que se repetía. Invisible, silencioso, inexorable. Cuando me marché de la casa de doña Carmela, escuché un susurro detrás de mí, como un viento que hablaba entre las lápidas del cementerio cercano. El próximo nombre será tuyo. Padre. No era un rumor. No era el viento. Era una promesa. Esa noche, al entrar en la iglesia, sentí que cada sombra me observaba. El altar parecía dormido, pero yo sabía que respiraba, y que guardaba su próximo secreto, listo para escribirlo. Invisible y mortal. Capítulo 4. El milagro que no era de Dios. Aquella noche, la iglesia estaba vacía, pero no silenciosa. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Y el aroma a incienso se volvió pesado, casi sofocante. Me arrodillé frente al altar, decidido a enfrentar lo que hasta ahora solo había visto de lejos. Y entonces ocurrió. La madera del altar empezó a brillar débilmente, como si respirara. Mis dedos tocaron el crucifijo, y una corriente helada recorrió mi brazo, subiendo por mi cuello hasta helarme la garganta. Fue en ese instante cuando el altar escribió un nombre. Mateo. Pero esta vez no era un nombre al azar. No lo reconocía. Y sin embargo, lo sentí como un golpe directo en el corazón. Las letras se formaban con la misma sangre invisible. Pero el brillo que las acompañaba parecía consciente. Observaba. Juzgaba. Un murmullo bajito llenó la nave. No es milagro, es juicio. Me levanté de un salto. Pero nadie estaba. La voz venía de todas partes y de ninguna. La madera del altar parecía vibrar bajo mis manos. Y comprendí que aquello no era un regalo de Dios, sino una advertencia. Intenté rezar, buscando palabras que calmaran mi miedo. Pero la oración se me atascó en la garganta. Cada palabra que pronunciaba era devorada por el aire pesado, como si la iglesia misma la rechazara. El altar no necesitaba mis rezos. Exigía algo más. Entonces lo entendí, los nombres escritos no eran milagros. No otorgaban gracia ni salvación. Revelaban la verdad oculta. Exponían secretos que nadie debía conocer. Y cada revelación traía consecuencias. Inevitables. Implacables. Mi fe tembló. Durante años había creído que Dios protegía a su pueblo. Que escuchaba las oraciones. Que perdonaba. Ahora dudaba de todo. ¿Era Dios quien hablaba a través del altar? ¿O algo más? ¿Algo oscuro que imitaba su voz y su poder? El brillo se apagó de repente. Y el nombre de Mateo desapareció como si nunca hubiera existido. Pero el frío que me recorrió no se fue. El altar me había mostrado una verdad terrible: algunas fuerzas no vienen para salvar,
sino para revelar. Esa noche no dormí. La iglesia estaba quieta, pero sentí que algo me observaba desde la oscuridad, algo que sabía mis secretos y esperaba pacientemente el momento de exponerlos. Al amanecer, tomé la decisión más peligrosa de mi vida, investigar quién era Mateo y qué había hecho para merecer que su nombre apareciera. Sabía que cada descubrimiento me acercaría más al altar, y a un destino que tal vez no podría soportar. Capítulo 5. El pueblo que temía pronunciar los nombres. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, el pueblo cambió. No había risas. No había niños corriendo por las calles. Solo un silencio pesado, cargado de miedo. Porque todos sabían, aunque nadie lo decía en voz alta, que el altar estaba escribiendo nombres. Salí de la iglesia al caer la noche y noté cómo la gente se escondía tras ventanas cerradas, tras puertas con pestillos oxidados. Sus miradas eran de terror, mezcladas con culpa, y cada sombra parecía un fantasma vigilando cada paso que daba. «Padre», me susurró un vecino tembloroso desde la penumbra. «No diga el nombre. No se atreva a decirlo». El miedo era contagioso. Nadie quería que la verdad fuera pronunciada. Cada nombre escrito sobre el altar traía consecuencias que se sentían incluso sin leerlo. Los que habían ignorado los secretos del pasado ahora temían que sus propias culpas salieran a la luz. Esa noche, el altar me llamó de nuevo. Me acerqué y, con la respiración contenida, vi un nombre dibujado en la madera. Andrés. No lo conocía, pero algo en mi interior me gritaba que ese nombre no era inocente. El aire se volvió espeso, y un frío que calaba los huesos recorrió la iglesia. De pronto, escuché pasos apresurados afuera. Los aldeanos se habían reunido, pero ninguno se atrevía a mirar dentro, como si el altar fuera un juicio que no podían soportar. «Padre», gritó alguien desde la calle, «cierre la puerta. No queremos verlo». Pero yo ya lo había visto, y el peso del conocimiento me obligaba a actuar. Sabía que el pueblo estaba viviendo un miedo antiguo, un temor que había persistido durante generaciones, transmitido en susurros y secretos. El altar no solo escribía nombres, recordaba pecados, despertaba culpas enterradas, y castigaba silenciosamente a quienes osaban ignorarlas. A medida que la noche avanzaba, más aldeanos se acercaban, pero siempre desde la distancia, con los ojos fijos en la iglesia y la boca sellada por el terror. Todos sabían que pronunciar un nombre era abrir una puerta que quizá nunca podría cerrarse. Al regresar a mi celda, sentí un vacío helado. El altar no descansaba, y el pueblo tampoco. Cada sombra en la calle era un recordatorio de que el miedo se había convertido en una cadena invisible, tan fuerte como la madera que guardaba los nombres. Y yo estaba en medio de ese miedo, atrapado entre lo visible y lo invisible, entre la verdad y la culpa. El altar había comenzado a escribir, y ahora el pueblo temía incluso respirar. Cada nombre era un secreto que no debía ser revelado, pero que no podía dejar de conocerse. Capítulo 6. El mártir que negó 3 veces. Esa noche, el viento traía un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y hierro. La iglesia parecía más grande, más vacía, como si el mundo se hubiese reducido a esas paredes donde los secretos respiraban. Me arrodillé frente al altar, y de inmediato, las letras invisibles comenzaron a surgir. Rafael. El nombre apareció lentamente, como si cada letra estuviera tallada por manos que nadie podía ver. Conocí a Rafael, un hombre callado, trabajador, siempre con la mirada baja. Nadie pensaría que podía estar marcado por el altar, pero ahora su nombre estaba allí, latiendo con una presencia que me heló la sangre. La campana de la torre sonó, sola, retumbando por todo el pueblo, un golpe después de otro, como si el tiempo mismo se detuviera para presenciar el juicio. Sentí que debía advertir a Rafael, pero una fuerza invisible me impedía moverme. Al día siguiente, su puerta estaba cerrada, pero un silencio mortal llenaba la calle. Los vecinos murmuraban entre dientes, nadie quería pronunciar su nombre, y mucho menos su posible destino. Finalmente, golpeé la madera con el corazón en un puño. Nadie respondió. Horas más tarde, encontraron a Rafael en la orilla del río, con los ojos abiertos y un terror profundo congelado en su mirada. Nadie tocaba su cuerpo. Su pecho estaba marcado, y sobre él, apenas visible, como un reflejo de la luz, su nombre brillaba débilmente. 3 veces negaron su presencia los que lo encontraron, 3 veces dijeron que no sabían cómo había ocurrido. 3 veces juraron que Rafael estaba vivo hasta el último instante. Y 3 veces, la realidad los golpeó, el altar había escogido a su mártir. El pueblo guardó silencio. Las miradas se cruzaban llenas de miedo y culpa. Cada uno sentía que el juicio podía tocarlo en cualquier momento. Rafael se había convertido en un recordatorio de que el altar no perdona, no olvida y nunca falla.
Cuando regresé a la iglesia, el altar parecía más frío que nunca, como si respirara mi miedo y se alimentara de él. Sentí una voz, esta vez más clara. Los nombres que escribo no son predicciones, son decretos. Sabía que no era Dios quien hablaba, sino algo más profundo, más antiguo que las campanas y la madera, algo que juzga, observa y marca a los inocentes y culpables por igual. Y comprendí algo terrible, Rafael había sido el primero, pero no sería el último. Capítulo 7. La revelación en confesión. Era una noche sin luna, y la iglesia estaba tan silenciosa que podía oír mi propia respiración resonando entre los muros antiguos. Me preparaba para cerrar cuando escuché un leve susurro detrás del confesionario. Padre, una voz temblorosa, casi rota. Padre, necesito confesar algo que no entiendo. Me acerqué lentamente, y al mirar al otro lado, vi a una joven que nunca había visto antes en el pueblo. Sus ojos estaban húmedos, y sus manos temblaban, aferrándose a la madera como si temiera ser arrastrada por algo invisible. Dime, hija, susurré, ¿qué te atormenta? Ella inhaló con fuerza, tragando un llanto silencioso, y luego murmuró, el altar. Yo escribí los nombres, pero mis manos estaban limpias. Mi corazón dio un salto. La voz temblorosa decía algo imposible, alguien estaba escribiendo los nombres sin tocar el altar. Sin sangre visible, sin tinta ni cuchillo, y sin darse cuenta de ello. ¿Cómo es eso posible?, pregunté, con la garganta seca. ¿Qué quieres decir? No lo sé, respondió ella, bajando la cabeza. Cada vez que voy a la iglesia, los nombres aparecen. Yo solo cierro los ojos y pienso en las personas, y el altar los escribe. No quiero hacerlo, padre, pero sucede. Sentí un frío recorrer mi espalda. No era solo un fenómeno sobrenatural. Había alguien siendo usado como intermediario involuntario del altar. Y si ese poder elegía a alguien más, ¿quién sería el siguiente? Debemos ser cuidadosos, dije con voz firme, aunque el miedo me carcomía por dentro. Nadie puede saberlo. Nadie puede mirar los nombres, ni siquiera pronunciarlos. Ella asintió, pero en su mirada vi una mezcla de terror y resignación. Sabía que su vida ya no le pertenecía, que el altar la había marcado como un puente entre lo visible y lo invisible. Esa noche, mientras cerraba la iglesia, escuché un murmullo detrás de la nave. El siguiente nombre será aquel que se atreva a mirar demasiado. Me giré, pero no había nadie, solo el altar, silencioso, esperando. Comprendí entonces que cada letra escrita no era solo una revelación, era un desafío, una prueba de fe, y una condena silenciosa para quien tuviera la desgracia de ser elegido. Al salir, sentí que la joven me seguía con la mirada, como suplicando que alguien la protegiera de lo que aún no podía comprender. Y yo entendí que el altar no solo juzgaba, también elegía, manipulaba, y que sus secretos solo podían sobrevivir en el miedo y el silencio. El peso de la verdad era insoportable. Y una cosa estaba clara, nadie escaparía del siguiente nombre. Capítulo 8. El eco de las campanas malditas. Aquella noche, el viento traía un susurro extraño. Un murmullo que recorría cada calle del pueblo y penetraba por las grietas de la iglesia. Apenas crucé la puerta, sentí que algo me observaba. Y entonces, la torre sonó, pero nadie había tocado la campana. Cada golpe retumbaba como un corazón enfermo, resonando en las paredes de piedra y en el pecho de cada aldeano dormido. Era un sonido imposible de ignorar, un eco que parecía advertir, algo terrible estaba por ocurrir. Me acerqué al altar y lo vi otra vez. La madera tallada vibraba, y las letras invisibles comenzaron a formarse lentamente. Lucía. El nombre apareció, y junto a él, un frío que calaba hasta los huesos. Podía sentir la presencia del altar no solo como un objeto, sino como un ser consciente, que respiraba, observaba y juzgaba. Cada letra parecía acompañada de la campana, como si el sonido fuera el latido de la revelación. La iglesia estaba vacía, pero el miedo se sentía en cada banco, en cada sombra. Un murmullo recorrió la nave. El juicio se acerca. Era imposible determinar si venía de un viento extraño o de la propia madera. Pero el terror se apoderó de mí. Recordé a la joven elegida como intermediaria, y comprendí que no estaba sola. El altar no solo escribía nombres, dictaba destinos, y la campana anunciaba la condena a todo aquel que escuchara. Salí a la plaza del pueblo y vi a los vecinos asomarse por ventanas y puertas entrecerradas. Sus rostros reflejaban miedo y culpa. Nadie pronunciaba el nombre que el altar había escrito. Y sin embargo, todos lo conocían. La maldición del sonido era igual de efectiva que la escritura invisible. Al volver al altar, una sensación extraña me recorrió. La campana no solo anunciaba los nombres, sino que parecía sincronizarse con mi propio miedo.
amplificando cada latido de terror. Comprendí que cada sonido, cada eco, era un recordatorio, el altar estaba vivo. Y su poder se expandía más allá de la madera y la sangre invisible. Esa noche, el pueblo entero durmió con los ojos abiertos en sueños, sintiendo la campana y el altar como un juicio inminente. Yo, de rodillas frente a la madera, supe algo terrible, cada nombre escrito, cada campanada. Era una advertencia. Y el próximo, seguramente, sería alguien que jamás habría imaginado estar marcado. El altar respiraba. La campana sonaba. Y el eco maldito del juicio comenzaba a extenderse como un río oscuro que nadie podía detener. Capítulo 9. El sacrificio que exigía el altar. La noche cayó como un manto oscuro, pesado, que parecía aplastar cada piedra del pueblo. Entré en la iglesia con el corazón latiendo al borde del colapso. El altar estaba tranquilo. Silencioso, demasiado silencioso. Y eso me dio miedo. Entonces lo vi. Las letras invisibles comenzaron a formarse. Como si alguien respirara sobre la madera y dibujara con aliento de hielo. Sofía, el nombre apareció lentamente, con la solemnidad de un juicio eterno. Lo toqué, y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Pero esta vez no había susurros, ni campanas, ni viento que anunciara la condena. Solo un frío intenso, que penetraba hasta el alma, y la sensación de que el altar esperaba algo más, algo que aún no se atrevía a mostrar. De pronto, comprendí la verdad. El altar no se conformaba con escribir nombres. Ahora exigía un sacrificio. Una vida real. De carne y sangre. Debía tocar su madera para que el ciclo continuara. La revelación me heló la sangre. No era solo un juicio invisible. Era un hambre que requería pago tangible. Recordé a la joven elegida como intermediaria. ¿Acaso el altar la había preparado para esto? ¿O sería otra víctima? ¿Marcada por el poder que no comprendía? Cada sombra en la iglesia parecía moverse hacia mí, recordándome que estaba solo frente a una fuerza que no conocía límites. Caminé alrededor del altar, mirando cada detalle de la madera tallada, cada símbolo, cada grieta. Parecía susurrar, alguien debe pagar, o todo terminará en caos. Mi respiración se aceleró. Sentí el sudor recorrer mi frente. Sabía que cualquier intento de intervención humana sería inútil. La campana de la torre sonó de nuevo. Más fuerte, más grave, como si el metal mismo gritara advertencias. Afuera, el pueblo permanecía en silencio absoluto, consciente de que algo se acercaba. Nadie osaba mirar hacia la iglesia. Todos sabían que el altar no solo juzgaba, sino que dictaba quién debía pagar con su propia vida. Me arrodillé frente a él, con la frente tocando la madera. El miedo me aplastaba, pero también surgió una determinación inesperada, proteger a los inocentes. Aunque eso significara enfrentar lo que fuera que exigiera el altar. Esa noche comprendí algo terrible, el altar no descansaba. Y sus demandas serían ineludibles. Cada nombre escrito era una promesa. Y cada sacrificio exigido un recordatorio de que nadie podía escapar de su juicio, ni siquiera yo. Mientras me levantaba, escuché un susurro helado. La sangre decidirá quién sobrevive. Y supe que el próximo amanecer traería un precio que ningún alma del pueblo olvidaría. Capítulo 10. El Evangelio tachado. Aquella madrugada, el pueblo dormía bajo un manto de niebla que hacía que cada sombra pareciera moverse por sí misma. Entré en la iglesia con pasos cautelosos, y el aroma a incienso mezclado con humedad me golpeó de inmediato. El altar me esperaba, silencioso, pero lleno de promesas y amenazas. Cuando abrí la Biblia que descansaba sobre su madera, sentí un escalofrío recorrerme la columna. Las páginas estaban intactas a simple vista, pero bajo la luz temblorosa de las velas, descubrí algo imposible, palabras tachadas, versículos modificados, nombres que aparecían donde no deberían. Letras invisibles formaban un lenguaje que solo podía ser descifrado por ojos temerosos y atentos. No confíes en lo que ves, confía en lo que sientes. El mensaje parecía escrito para mí, como si el altar supiera que mi fe estaba temblando, que mi razón buscaba explicaciones. Mis dedos recorrieron las páginas y tocaron la tinta invisible, un frío profundo me atravesó el cuerpo. Cada palabra alterada era una revelación, un juicio que iba más allá de lo humano. De repente, las velas parpadearon y escuché un murmullo detrás de mí. Un susurro que parecía brotar del propio altar. La verdad está escrita, pero no todos están preparados para leerla. Sentí que el altar respiraba, que la madera y la sangre invisible formaban un solo organismo consciente. Cada tachadura, cada letra invisible, era un recordatorio de que no solo los nombres, sino también las verdades sagradas, podían ser manipuladas. Dios, o aquello que se hacía pasar por él, estaba mostrando que incluso lo eterno podía corromperse. Recordé a Rafael, a Isabel,
a Mariana, todos marcados, todos víctimas del juicio invisible del altar. Y comprendí que el Evangelio tachado era un espejo de lo que había estado ocurriendo, secretos, pecados y nombres ocultos expuestos con precisión aterradora. Al cerrar la Biblia, la campana sonó. Esta vez no era un simple eco, era un llamado. Cada aldeano estaba ahora más vulnerable. Y yo, como testigo y protector involuntario, sentí la enorme responsabilidad de enfrentar aquello que no entendía del todo. El altar no solo escribía nombres, reescribía la realidad, dictaba juicios y manipulaba la fe. Cada página invisible era un recordatorio: nadie está a salvo, ni siquiera los que creen estar protegidos por Dios. Mientras salía de la iglesia, escuché un murmullo que me heló la sangre. El próximo nombre será el tuyo. Y supe que la Biblia tachada era solo otra manera de señalarme, de decirme que no habría escapatoria. Capítulo 11. El nombre del sacerdote. La iglesia estaba más silenciosa que nunca. Cada banco parecía absorber mis pasos. Cada sombra me miraba con ojos invisibles. Había algo en el aire, un peso que no podía explicar. Y mi corazón latía tan fuerte que temía que todos los secretos del altar lo escucharan. Me acerqué al altar, esperando, temiendo. Y entonces sucedió: las letras invisibles comenzaron a formarse con un ritmo lento, deliberado, como si supieran que yo estaba observando. Padre. Mi nombre, punto. El frío me recorrió de inmediato. Mi propio nombre, escrito en la madera del altar, con la sangre invisible que había marcado a tantos antes que yo. Las letras brillaban débilmente, palpitando con un juicio silencioso y absoluto. Mis rodillas temblaron, y sentí un peso en el pecho que me obligó a arrodillarme. No había duda, el altar me estaba señalando. Yo, que había sido testigo de Isabel, Mariana, Rafael, y tantos otros, ahora era parte del juicio. Un murmullo recorrió la nave. Todos los nombres llevan a uno. La voz parecía brotar de la madera misma. Comprendí que el altar no solo escribía nombres, sino que conectaba destinos. Y que cada juicio previo había sido un aviso, un ensayo para lo que ahora me tocaba enfrentar. Recordé cada nombre que había visto, cada historia de culpa, miedo y sacrificio. Y entendí algo terrible: yo no podía escapar de la verdad. El altar no solo juzgaba a los que habían pecado, ahora me incluía, como mediador, testigo y víctima al mismo tiempo. La campana de la torre sonó sola, profunda y resonante, y sentí que cada golpe hacía vibrar mi alma. Mi fe tembló. ¿Era Dios quien me señalaba o algo más? ¿Algo oscuro que se hacía pasar por él? Cada letra escrita parecía contener siglos de secretos y condenas, y mi nombre brillaba entre ellos como un fuego que no podía apagar. Me arrodillé frente al altar, la frente tocando la madera, rezando con una mezcla de miedo y desesperación. Supe que cualquier decisión que tomara ahora determinaría no solo mi destino, sino el de todo el pueblo. El altar respiraba, palpitaba, y mi nombre estaba allí, marcado en lo invisible. El juicio había llegado a mí, y comprendí que ser testigo ya no era suficiente. Ahora yo era parte de la cadena de la maldición, atrapado entre lo divino y lo monstruoso. Mientras salía de la iglesia, un murmullo helado recorrió la nave. El último nombre determinará el final de todos. Y supe que la oscuridad del altar estaba a punto de desatarse completamente. Capítulo 12. El último juicio. La noche se había tragado al pueblo entero. La niebla envolvía cada calle, cada tejado, y la iglesia se erguía en medio de la oscuridad como un monstruo dormido, esperando despertar. Entré con pasos lentos, el corazón martillando en mi pecho, consciente de que esta noche todo cambiaría. El altar estaba vivo. Las letras invisibles comenzaron a surgir de inmediato, dibujando nombres que jamás había visto. Primero, Mariana, luego Rafael, después Sofía, y finalmente, mi propio nombre. Mi nombre, punto. El aire se volvió denso, casi sólido. La madera vibraba bajo mis manos, y sentí que me llamaba, que exigía algo imposible, un sacrificio final. Un acto que decidiría la suerte de todos los que habían vivido bajo su sombra. La joven intermediaria apareció detrás de mí, sus ojos llenos de terror y lágrimas. Padre, el altar no perdona, susurró con la voz quebrada. No había tiempo para dudas. Comprendí que los nombres escritos no eran simples advertencias. Eran decretos, juicios que debían cumplirse para que la maldición continuara o se rompiera. Y esta vez, la elección era mía. El altar parecía respirar, observando cada latido de mi corazón. Un murmullo profundo recorrió la iglesia. El último nombre abrirá la puerta del destino. Cerré los ojos y recordé a cada alma marcada, la culpa, el miedo, la impotencia del pueblo. Sentí la fuerza del altar intentando quebrarme.
obligándome a mirar el poder que estaba más allá de la comprensión humana. Y entonces lo entendí. La única manera de romper el ciclo no era huir, ni intentar salvarme solo, sino asumir mi papel, enfrentar la verdad, y aceptar que el altar no era solo un instrumento de juicio, sino un espejo de nuestras culpas colectivas. Con manos temblorosas, coloqué mis dedos sobre las letras invisibles. Sentí un calor intenso, un pulso que atravesaba todo mi cuerpo, y en un instante de lucidez, pronuncié en voz alta un nombre, el mío. Un silencio absoluto siguió, tan profundo que parecía que la noche había desaparecido. La madera se enfrió, las letras se desvanecieron, y la campana dejó de sonar. El altar permaneció inmóvil, pero ya no sentí su juicio, solo un eco lejano de advertencia. El juicio ha terminado, por ahora. El pueblo despertó al amanecer con una calma que nunca antes había sentido. Las sombras se habían retirado, y la iglesia parecía dormida, como si todo hubiera sido un sueño terrible. Pero yo sabía la verdad, el altar seguía allí, esperando, respirando, listo para escribir otra vez, invisible y mortal. Y supe que aunque esta noche había sobrevivido, la historia del altar, de los nombres, y de los secretos que guarda, nunca tendría fin. Epílogo: El susurro eterno. Meses habían pasado desde aquella noche en que pronuncié mi propio nombre frente al altar. El pueblo había recobrado la calma aparente, las calles estaban llenas de risas. Los niños jugaban, y la iglesia parecía solo un lugar más entre las casas antiguas. Pero yo sabía la verdad. Cada vez que cruzaba la puerta de la iglesia, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. El altar seguía allí, silencioso, inmutable, y aunque ya no escribía nombres visibles, podía percibir su presencia, respirando entre las sombras, vigilando cada secreto que guardábamos. A veces, en el silencio de la noche, escuchaba un susurro, apenas audible, que parecía venir del corazón mismo de la madera. No he terminado, y comprendí que no importaba cuánto tiempo pasara, la historia del altar no había terminado, ni tampoco su juicio. Cada nombre escrito, cada sacrificio invisible, formaba parte de un ciclo eterno que esperaba ser revelado de nuevo. Miré la iglesia desde la plaza, y sentí un miedo familiar, no por mí, sino por todos los que vivirían después. Sabía que alguien más, en algún momento, sería elegido, que alguien más tendría que enfrentar el poder que no entiende, que no perdona, que observa y juzga desde lo invisible. El altar permanecía inmóvil, pero su voz, aunque silenciosa, resonaba en cada corazón del pueblo, y supe que la historia que creíamos cerrada nunca tendría un final definitivo. Mientras me alejaba, la brisa nocturna trajo un susurro más claro, casi un lamento. El ciclo continúa, y los nombres siempre serán escritos. Y en ese instante, comprendí que algunas fuerzas no pueden ser vencidas, solo aceptadas. Que el altar, con su sangre invisible y sus juicios eternos, siempre formaría parte de nosotros, para recordarnos que ningún secreto, por más profundo que esté enterrado, puede escapar de su mirada.